Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el video referente al método McKay-Thiel para diseño de torres de destilación de platos. Y en esta parte 4 vamos a revisar el efecto de las condiciones de la alimentación a la columna. Entonces eso lo vamos a lograr a partir de los siguientes puntos que vamos a cubrir, que serían que en primer lugar vamos a definir el parámetro que utiliza el método McKay-Thiel para tomar en cuenta las condiciones de la alimentación, que lo representa con la letra Q minúscula. Luego vamos a analizar los posibles valores que puede tomar ese parámetro Q y vamos a construir una tabla de valores. A continuación vamos a analizar cuál es el efecto que tiene los distintos valores del parámetro Q en el comportamiento de lo que está sucediendo en el plato de alimentación, y vamos a generar una línea que va a representar el comportamiento justo en el plato de alimentación, que le vamos a llamar la línea Q. Entonces el punto número 3 va a estar referente respecto a la obtención de la línea Q. Y finalmente en el punto número 4 vamos a analizar la representación gráfica de esta línea, de la línea Q. Entonces esos van a ser los puntos que vamos a tratar en la parte número 4 de este video. Bueno, con respecto al primer punto que vamos a tratar, está relacionado con la definición del parámetro Q. Entonces, antes de plantear esa definición, vamos a hacer de nuevo el dibujo que representa a la torre de destilación que queremos diseñar, la cual tiene una corriente de alimentación, una corriente de destilado, un flujo de una acción molde no volátil XD, tiene un condensador que nos sirve para convertir el vapor que se está extrayendo en la parte superior de la columna en líquido, una parte del cual se regresa como reflujo y otra parte se saca como corriente de destilado, y en la parte inferior tenemos una corriente de residuo con un flujo W y una fracción mol XW. También vimos anteriormente que la sección que se encuentra por encima del plato de alimentación le llamábamos sección de enriquecimiento. De la sección que se encuentra por debajo del plato de alimentación le llamábamos sección de empobrecimiento o sección de agotamiento, también le llamábamos. Entonces, esta es la torre que queremos diseñar. En las partes anteriores de este video pues hemos hecho el análisis de la sección de enriquecimiento y luego hicimos el análisis de la sección de empobrecimiento. Entonces ahora queremos entender qué es lo que está ocurriendo justo en el plato de alimentación para poder representar qué es lo que sucede en la intersección de estas dos regiones, ¿no? La región de enriquecimiento y la región de empobrecimiento. Entonces el método, para poder tomar en cuenta eso, hace uso de un parámetro que lo representa con la letra Q minúscula,
el cual lo define tanto en palabras como matemáticamente. Entonces, en palabras, ese parámetro queda definido de la siguiente forma. Es definido mediante un cociente, y en el numerador tenemos el calor necesario para vaporizar una mol de alimentación a las condiciones de entrada, a condiciones de entrada. Y en el denominador tenemos el calor latente molar de vaporización de la alimentación. Entonces, en palabras, el parámetro Q, el método lo define como el calor necesario para vaporizar una mol de alimentación a las condiciones de entrada, dividido entre el calor latente molar de vaporización de la corriente de la alimentación. Pues a esta expresión, siguiendo la numeración que hemos utilizado en otros videos anteriores, le vamos a poner el siguiente número, que sería el número 12. Y ahora vamos a definir matemáticamente este parámetro. Pues de manera matemática, el método define este parámetro como un cociente de entalpías, que sería Hg menos Hf sobre Hg menos HL. En esta ecuación la vamos a representar con el número 3. La nomenclatura que está utilizando en esta expresión es la siguiente. Hg viene siendo la entalpía de la alimentación, como vapor saturado. HL sería la entalpía de la alimentación como líquido saturado. Y HF es la entalpía de la alimentación a las condiciones reales de la entrada. Entonces, el parámetro Q se define en términos de entalpías de esta forma. Hg es la entalpía de la alimentación como vapor saturado, HL la entalpía de la alimentación como líquido saturado, y HF la entalpía de la alimentación a las condiciones reales a las que está entrando. Entonces, en base a los valores que tenga cada uno de estos términos en una aplicación particular, obtendríamos el valor numérico del parámetro Q. Para entender los posibles valores que puede tener el parámetro Q dependiendo de las condiciones en que entra la alimentación, vamos a hacer uso del diagrama entalpía-composición, el cual nos va a servir de apoyo para comprender el rango de valores posibles para el parámetro Q dependiendo de cómo se introduce aquí en la alimentación. Bueno, vamos a hacer la representación de un diagrama cualitativo entalpía composición para el sistema, donde el eje de las coordenadas podemos representar la entalpía
en el eje de las abscisas la composición, como es conocida en nosotros. Tendríamos la línea de líquido saturado en la parte inferior. Esta sería la línea de vapor saturado. Y como hemos estudiado en los diagramas de entalpía de composición, debajo de la línea de líquido saturado tendríamos la región de líquidos subenfriados. Entre las dos líneas tendríamos la región de mezclas, vapor líquido. Y por encima de la línea de vapor saturado tendríamos la zona de vapores sobrecalentados. Entonces, para hacer el análisis de los posibles valores que puede tener el parámetro Q, vamos a tomar como ejemplo una corriente de alimentación que tenga de composición el valor ZF, ¿verdad? Entonces vamos a ejemplificar una corriente de alimentación que tenga una composición cualquiera ZF. Entonces lo que queremos es cualitativamente tratar de ubicar dónde quedarían representados los valores Hg, HL y HF, ¿no? Entonces, como vimos aquí, Hg representaría la entalpía como vapor saturado, HL como líquido saturado y HF a las condiciones reales de entrada. Entonces, para este ejemplo que estoy poniendo aquí de composición ZF, HL pues correspondería a la alimentación si estuviera como líquido saturado, ¿verdad? Es decir, con composición ZF y sobre la línea de líquido saturado. Hg sería la alimentación si tuviera una composición ZF y estuviera sobre la línea de vapor saturado. Entonces, dependiendo de la aplicación específica que estemos analizando, en la cual la corriente de alimentación puede entrar en cualquiera de las 5 condiciones que conocemos, ¿verdad? Como líquido subenfriado, como líquido saturado, como mezcla vapor líquido, como vapor saturado o como vapor sobrecalentado. Eso es lo que definiría el valor del parámetro Q o el rango de valores del parámetro Q, ¿verdad? Porque Hg y HL estarían fijos, ¿verdad? Porque son entalpías de líquido saturado y vapor saturado. Lo que cambiaría en el análisis sería el valor HF, el cual depende de la condición en la que esté entrando la alimentación, ¿verdad? Entonces es necesario analizar cuáles son los posibles valores de Q dependiendo de cómo se está introduciendo la alimentación. Para ello vamos a pasar al siguiente punto, que sería el punto número 2, el cual corresponde a la tabla de valores posibles para el parámetro Q. Entonces, para poder establecer los diferentes valores posibles para el parámetro Q, pues vamos a analizar las diferentes condiciones en las que se puede introducir la alimentación, ¿verdad? Entonces, inicialmente vamos a considerar el caso en el que la alimentación se introduce como un líquido saturado. Entonces vamos a poner como si fueran ejemplos. Ejemplo número 1, la alimentación es un líquido saturado. Entonces queremos determinar cuál será el valor del parámetro Q para esta condición, ¿no? ¿Qué pasaría con el parámetro Q si la alimentación fuera un líquido saturado? Entonces eso significa que en el diagrama entalpía-composición nos quedaría el siguiente esquema, ¿verdad? Tendríamos aquí el diagrama entalpía-composición, ¿verdad? Aquí
tendríamos el valor de ZF, ¿no? Que estamos considerando de forma hipotética, ¿verdad? Este sería el punto que representaría la alimentación si fuera un líquido saturado. Este sería la representación si fuera un vapor saturado, es decir, esos dos puntos no cambian. Lo que cambiaría sería la ubicación del punto F, que representa la alimentación. ¿Cómo quedaría ubicado ese punto si fuera un líquido saturado? Pues quiere decir que el punto F quedaría ubicado justo sobre la línea de líquido saturado, ¿verdad? Esta sería la línea de vapor saturado y esta sería la línea de líquidos saturados. Entonces, si en este ejemplo 1 estamos considerando qué ocurre cuando la alimentación es un líquido saturado, pues quiere decir que el punto F que corresponde a la alimentación estaría sobre la línea de líquido saturado, por lo tanto va a coincidir con el punto HL, quiere decir que HF sería exactamente igual. Si la alimentación fuera un líquido saturado, sería exactamente igual que HL. Entonces, ¿cómo tomaríamos en cuenta eso en la expresión para Q? O sea, en la ecuación 3. Entonces nos quedaría que Q es igual a, por definición, pues HG menos HF entre HG menos HL, ¿verdad? Entonces en este ejemplo que estamos considerando que la alimentación es un líquido saturado, pues quiere decir que HF es igual a HL, entonces esto nos quedaría HG menos HL, ¿no? Sustituyendo, y esto sería HG menos HL, ¿verdad? Por lo tanto, pues el numerador y el denominador son iguales y esto nos daría 1. Entonces, para el caso particular de que la alimentación se introdujera como líquido saturado, el valor correspondiente del parámetro Q pues sería 1, ¿verdad? Para esa situación, ¿verdad? Entonces ya tendríamos el valor del parámetro Q para una situación en la que la alimentación se introduzca como líquido saturado. Otro caso que es relativamente sencillo determinar el parámetro Q sería cuando la alimentación se introduce como un vapor saturado. La alimentación es un vapor saturado. Entonces en esta situación queremos determinar el valor de Q. Entonces tendríamos que hacer ahora un diagrama de entalpía composición pues para esta condición, ¿verdad? Donde el vapor saturado sea nuestra alimentación. Entonces esta sería la línea de vapor saturado. Nuevamente esta es nuestra línea de líquido saturado. Tendríamos una ordenada que correspondería a las entalpías, abscisa X y Y seguiríamos con nuestro ejemplo de que la alimentación tiene un valor de composición ZF. HL sería la entalpía correspondiente a la alimentación como líquido saturado. HG sería la entalpía de la alimentación como vapor saturado. Y ahora estamos considerando que la alimentación es un vapor saturado, por lo tanto el punto que representa a la alimentación coincidiría con el punto que corresponde a HG, ¿verdad? Entonces este sería el punto que corresponde a la alimentación, por lo tanto HF sería exactamente igual ahora que HG. Entonces, ¿cómo afectaría eso
el valor del parámetro Q. Entonces tendríamos que aplicar nuevamente la ecuación, ¿verdad? La definición, que es Hg menos Hf entre Hg menos Hl. Y si en esta condición Hf igual a Hg, pues entonces esto nos quedaría Hg menos, sustituyendo, Hg entre Hg menos Hl. Entonces Hg menos Hl es la diferencia entre el calor latente de vaporización, perdón, como la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. Esta diferencia en el denominador pues es el calor latente de vaporización, ¿verdad? Es esta diferencia que está aquí. Entonces sería Hg menos Hl. Es una cantidad pues positiva, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que el numerador tiene valor de 0, ¿verdad? Dividido entre una cantidad positiva, por lo tanto el cociente nos daría 0 y eso haría que el valor de la Q pues sea 0, ¿verdad? Entonces ya tendríamos el valor de Q para la condición de que la alimentación sea un vapor saturado, ¿verdad? Entonces ya tendríamos el valor de Q para dos condiciones, para líquido saturado y para vapor saturado. Entonces ahora plantearíamos el caso en el que la alimentación que estamos introduciendo que sea una mezcla vapor líquido, o sea que venga tanto fase vapor como fase líquido aquí en la alimentación. Entonces tendríamos una mezcla vapor líquido. Entonces pues escribiríamos nuestro ejemplo número 3, ¿verdad? Ejemplo número 3, la alimentación es una mezcla líquido vapor y queremos determinar nuevamente cuál será el valor del parámetro Q, ¿verdad? Entonces pues nos apoyamos de nuevo en el diagrama de entalpía de composición para poder hacer esa determinación. Tenemos aquí si bien las abscisas y tenemos la línea de vapor saturado y la línea de líquido saturado. Tenemos nuestra composición ZF para la alimentación. Este sería el punto que representa a la condición de líquido saturado. Este sería para la condición de vapor saturado. Y ahora estamos analizando qué ocurriría si la alimentación es una mezcla líquido-vapor, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que pues analizar situaciones extremas, digamos. O sea, una mezcla líquido-vapor significa que el punto de la alimentación va a andar entre estos dos puntos, ¿verdad? O sea, este es un líquido saturado, este es un vapor saturado. Si es una mezcla líquido-vapor de alimentación, pues va a andar en alguna región por aquí. Puede ocurrir que la proporción de líquido-vapor pues sea intermedia, ¿no? Entonces el punto estaría en alguna posición intermedia de la región de mezcla líquido-vapor. Puede suceder que la mezcla líquido-vapor sea casi puro líquido saturado en contacto con una cantidad muy pequeña de vapor saturado, ¿no? Lo que se está introduciendo aquí en la alimentación. Entonces, si casi es puro líquido saturado en contacto con una cantidad muy pequeña de vapor, pues entonces el punto que lo representa va a andar muy cerca de la línea de líquido saturado, ¿no? Pero también puede ocurrir la situación contraria, que siendo una mezcla líquido-vapor, casi toda esa alimentación sea un vapor saturado con una cantidad de líquido muy pequeña. Entonces
el punto que representa la alimentación andaría muy cerca de la línea de vapor saturado. Entonces tenemos que pues analizar esas dos condiciones que nos digan cuáles serían los valores posibles para el parámetro Q, ¿verdad? Entonces vamos a considerar esas dos situaciones extremas. Bueno, para el caso en que la proporción corresponda a una mezcla líquido-vapor que en su mayor parte sea un líquido saturado, pues entonces quiere decir que el punto que representa la mezcla pues va a andar muy cerca de la línea de líquido saturado, ¿verdad? Entonces el diagrama sería más o menos representado de forma cualitativa como este que vamos a dibujar aquí, ¿verdad? Entonces esta sería la línea de vapor saturado, esta sería la línea de líquido saturado, esta sería nuestra alimentación, este sería el valor de HL, este sería el valor de HG, y ahora estamos diciendo o analizando el caso en el que la alimentación es una mezcla de líquido-vapor, pero casi es puro líquido saturado, tiene muy poquita cantidad de vapor saturado, por lo tanto la representación de la alimentación, el punto que representa la mezcla de alimentación, pues caería casi sobre la línea de líquido saturado, pero dentro de la región de mezcla vapor-líquido, ¿verdad? Entonces esta sería la entalpía correspondiente a HF, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué implicaciones tendría en el valor del parámetro Q? Entonces, tendríamos la definición de Q, que es HG menos HF entre HG menos HL, ¿verdad? Entonces, HG menos HL, el denominador, pues es una constante, ¿verdad? La diferencia entre HG y HL. Esto sería HG menos HL. Y HG menos HF, el numerador, pues sería la diferencia de entalpías entre este punto y este punto representado por la cruz, ¿verdad? Esto sería HG menos HF. Entonces estamos viendo que el valor del numerador pues es menor que el valor del denominador, ¿verdad? Y los dos son cantidades positivas. Entonces tendríamos que el valor de Q sería pues menor a la unidad, ¿verdad? O sea, el punto F en ningún momento puede llegar a caer sobre la línea de líquido saturado, porque entonces caeríamos en el caso anterior, ¿verdad? Donde la mezcla es líquido saturado. Entonces, si estamos ahorita en el caso de que la alimentación es una mezcla líquido-vapor, entonces se puede acercar la alimentación a la línea de saturación, pero no puede llegar a caer sobre la línea de líquido saturado. Por lo tanto, el valor del numerador nunca va a igualar al valor del denominador. Entonces, tendríamos que para esa condición, pues la Q va a ser menor que 1, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora veríamos la situación en dirección contraria. ¿Qué pasaría si la alimentación es una mezcla líquido-vapor, pero casi en su mayor proporción es vapor saturado, tiene muy poquita cantidad de líquido saturado, por lo tanto el punto de la alimentación se iría casi a llegar a la línea de vapor saturado? Entonces el diagrama pues nos quedaría un poquito pues diferente, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos nuevamente la línea de vapor saturado, esta sería la línea de líquido saturado, nuestro diagrama de entalpía de composición, y aquí estaría la composición ZF con HL, HG. Y ahora estamos considerando la situación en la que el punto F, el que representa la alimentación, se encuentra muy cerca de la línea de vapor saturado, pero sin llegar a caer sobre la línea de vapor saturado, porque se trata de una mezcla vapor líquido. Entonces
tendríamos que nuevamente en la ecuación de Q, que es Hg menos Hf entre Hg menos Hl, la cantidad en el denominador, que es Hg menos Hl, sería pues una constante, ¿verdad? Sería este. Entonces sería Hg menos Hl. Y el numerador, que es Hg menos Hf, sería esta diferencia. Entonces sería Hg menos Hf. Entonces, mientras más se acerque nuestro punto que representa la alimentación hacia la línea de vapor saturado, pues el numerador va a ser más pequeño. Pero siempre sería una cantidad positiva, ¿no? Porque Hg es mayor que Hf, entonces tendríamos una cantidad positiva entre una cantidad positiva constante, ¿no? Que es Hg menos Hl. Por lo tanto, el valor correspondiente de Q pues sería una cantidad que sería pues positiva, ¿verdad? Sería mayor que 0, pero pues menor que 1, porque el numerador estaría siendo menor que el denominador, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí una cantidad positiva, pero sería menor que 1, ¿verdad? Porque el numerador pues está siendo menor que el denominador. Entonces, si conjuntamos estos dos criterios, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando la alimentación sea una mezcla líquido-vapor? Pues entonces el rango en el que va a caer el valor de Q1, el rango posible, va a ser pues entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, si la alimentación es una mezcla vapor líquido, entonces el valor de Q va a andar entre 1 y 0, ¿no? No puede caer en 0, porque el valor de 0 correspondería cuando justamente la alimentación pues es un vapor saturado, el cual es un caso anterior que no está considerado en esta situación que estamos viendo. Entonces no puede ser igual que 0, no puede incluirse que sea menor igual que 0, tiene que ser únicamente menor. Y no puede incluirse cuando sea exactamente igual a 1, que es lo que analizamos aquí, porque ahí estaríamos en la situación de que fuera un líquido saturado, que es un caso de los anteriores, ¿no? Entonces aquí tendríamos menor aquí y también menor acá, ¿no? Entonces el rango para valores de Q sería entre 0 y 1 si se trata de una mezcla líquido-vapor. Entonces a continuación vamos a analizar la siguiente posibilidad, que sería qué ocurre si la alimentación se introduce como un vapor sobrecalentado. ¿Cuáles irán a ser los valores posibles para Q? Eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, a continuación vamos a analizar la situación en la que la alimentación la introducimos como un vapor sobrecalentado. Entonces, ¿cuál irá a ser el valor del parámetro Q para esta condición? Entonces, nuevamente necesitamos hacer el dibujo de nuestro diagrama HXY y trazar ahí la línea de líquido saturado y la de vapor saturado, ¿verdad? Vapor saturado. Esta sería la línea de líquido saturado. Aquí tendríamos nuestra corriente de alimentación con concentración ZF. Aquí tendríamos a HL y a HG como líquido y vapor saturados. Y ahora estamos en la condición en que la alimentación es un vapor sobrecalentado. Entonces, quiere decir que la alimentación pues estaría en alguna parte
sobre esta línea de composición ZF, ¿verdad? Entonces puede estar o puede tratarse de una corriente de alimentación como vapor saturado que esté, perdón, como vapor sobrecalentado que esté muy cerca de encontrarse saturado, o puede ser un vapor sobrecalentado que esté muy sobrecalentado, ¿verdad? Entonces vamos a analizar esas dos situaciones. ¿Qué pasaría si la mezcla de alimentación entra como vapor sobrecalentado, pero muy poco sobrecalentado? Entonces, suponer que esa fuera la ubicación de esa mezcla. Entonces, este sería un vapor sobrecalentado, pero muy poco sobrecalentado, ¿verdad? Entonces, el valor de la entalpía HF pues sería este, ¿verdad? Entonces, ¿cómo será el parámetro Q? Entonces, escribiríamos la definición, ¿verdad? Hg menos Hf entre Hg menos HL, ¿verdad? Nuevamente, el denominador pues es una cantidad fija, sería Hg menos HL, o sea, el calor latente de vaporización, la diferencia de entalpías entre el vapor saturado y el líquido saturado. Y ahora el Hg menos Hf, tenemos que el Hf tendría un valor más grande que Hg, ¿verdad? Entonces esta diferencia que está aquí sería Hf menos Hg, ¿verdad? Entonces el Hg menos Hf sería el negativo de lo que obtengamos aquí en esta diferencia. Entonces estaríamos dividiendo una cantidad negativa, ¿no? Porque repito, Hf es más grande que Hg, entonces el numerador sería una cantidad negativa entre una cantidad positiva, ¿no? Entonces el valor de Q sería negativo. Y si el Hf está muy cerca del Hg, quiere decir que este valor, esta cantidad sería una cantidad pues pequeña, ¿verdad? Entonces sería una cantidad Q pequeña pero negativa, ¿verdad? Entonces el valor de Q sería menor que 0, ¿verdad? Entonces ahora veríamos el caso en que la alimentación sea un vapor sobrecalentado pero muy sobrecalentado. Entonces el esquema nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? Pues aquí tenemos H y aquí Y. Aquí está nuestro vapor saturado, perdón, vapor saturado. Este sería el líquido saturado. Tendríamos la composición ZF con HL y HG, ¿verdad? Y ahora el vapor sobrecalentado pues lo ubicaríamos sobre la misma concentración ZF, pero relativamente pues muy alejado de la saturación, ¿verdad? Lo voy a colocar por aquí. Entonces ese sería el valor correspondiente de HF. Entonces, ¿cómo sería el comportamiento para la definición de Q? Pues tendríamos que Q sería Hg menos Hf, y en el denominador nuevamente Hg menos Hl. Nuevamente el denominador es una cantidad fija, Hg menos Hl, y en el numerador ahora tendríamos una cantidad más grande, ¿verdad? Este sería Hf menos Hg. Entonces el Hg menos Hf sería el negativo de lo que obtengamos aquí en esta diferencia, ¿verdad? Y podemos observar que Hf es mucho más grande que Hg, ¿verdad? Entonces esta nos daría, el numerador nos daría una cantidad negativa relativamente grande, dividida entre una cantidad positiva, ¿verdad? Entonces ese cociente nos daría un valor negativo relativamente grande, entonces Q seguiría siendo un valor pues negativo, aunque en este caso comparativo pues aquí sería mucho más negativo, ¿verdad? Un valor más hacia la izquierda de 0, ¿verdad? Entonces si analizamos los dos posibles
situaciones extremas, en los dos casos, pues resulta que la Q es negativo. Entonces, en conclusión, si la alimentación es un vapor sobrecalentado, entonces el valor del parámetro Q va a caer como un valor negativo, ¿no? Menor que 0. Muy bien, entonces ya llevaríamos 4 casos analizados. Y a continuación vamos a pasar al último caso, que sería el que corresponde a que la alimentación la introduzcamos como un líquido subenfriado. Pues vamos a ver ese comportamiento a continuación. Bueno, entonces ahora vamos a ver el último caso que nos falta, que es la situación en la que la alimentación se introduce como un líquido subenfriado. ¿Cuál irá a ser el valor de Q? Entonces, nuevamente nos tenemos que apoyar en el diagrama entalpía composición, ¿verdad? Entonces, hacemos el diagrama de manera cualitativa, ¿verdad? Y pues indicamos las diferentes regiones, ¿no?, importantes: el vapor, saturado, el líquido saturado, nuestra composición ZF y la representación de HL y HG, ¿verdad? Entonces, en este caso, la alimentación se está considerando que se introduce como líquido subenfriado. Entonces, puede ocurrir que sea un líquido subenfriado que esté muy cerca de la saturación, o puede ser que sea un líquido subenfriado que esté muy lejos de la saturación. Entonces, vamos nuevamente a considerar esos dos casos, ¿verdad?, para ver cuál es el efecto en el parámetro Q. ¿Qué sucedería primero si se trata de una mezcla que se introduce como líquido subenfriado, pero que está poco subenfriado? Entonces su ubicación sería pues muy cercana a la línea del líquido saturado, pero debajo de ella, ¿verdad? Entonces el valor del denominador del parámetro Q, ¿verdad?, este es Hg menos Hf entre Hg menos Hl. Entonces el denominador pues seguiría siendo una constante positiva, ¿verdad?, que es esto que tenemos aquí, Hg menos Hl, ¿verdad? Y el denominador sería la diferencia entre Hg y Hf, donde Hf pues sería esta entalpía, ¿verdad? Es un valor un poco por debajo de Hl. Entonces esto sería Hg menos Hf, ¿verdad? Hg es más grande que Hf, por lo tanto esta sería una cantidad positiva, y sería una cantidad positiva que sería más grande que Hg menos Hl. Por lo tanto, el numerador sería una cantidad positiva más grande que el denominador, que también es una cantidad positiva. Por lo tanto, en esta condición, este cociente se parecería mucho a 1, pero por el lado derecho, ¿no?, un valor mayor que 1, ¿verdad? Entonces tendríamos que el valor de Q sería pues mayor que 1, ¿verdad? Un poco mayor que 1 apenas, ¿no?, si está muy cerca de la saturación. Y como vimos anteriormente, pues no puede ser que caiga la cruz justo sobre la línea del líquido saturado, porque entonces estaríamos en uno de los casos anteriores, ¿verdad? Estamos analizando ahorita que se trata de un líquido subenfriado. Entonces caería por debajo de la línea del líquido saturado y pues pudiera ser muy cerca, ¿verdad?, pero siempre por debajo. Entonces esta cantidad, el valor del parámetro Q, pudiera ser 1.001, pero por encima de 1, ¿verdad? Entonces caería dentro de este rango mayor que 1, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la situación en la que se trate de un líquido subenfriado, pero que sea un líquido muy subenfriado. Entonces el esquema nos cambiaría pues un poco, ¿verdad? Entonces tendríamos por aquí las dos líneas, ¿verdad? Vapor saturado
y la línea de líquido saturado, nuestro diagrama entalpía composición. Nuevamente tendríamos que señalar la concentración ZF, ¿verdad? Que es la que nos sirve de referencia. Aquí tendríamos HG y HL, y ahora estamos en la condición de líquido subenfriado, pero muy subenfriado, entonces lo colocaríamos muy lejos de líquido saturado, ¿no? Por ejemplo aquí. Y entonces nuevamente analizar el comportamiento del parámetro Q. Entonces HG menos HF entre HG menos HL, ¿verdad? Nuevamente el denominador es una constante, ¿verdad? Sería esto, HG menos HL, y el numerador vendría siendo esta diferencia, ¿verdad? Porque este es HF, entonces esta sería la diferencia HG menos HF, ¿verdad? Entonces estamos viendo que los dos, tanto el numerador como el denominador, son cantidades positivas, ¿verdad? Pero el numerador ahora va a ser mucho más grande que el denominador. Entonces el valor del parámetro Q, el valor del cociente, pues seguiría siendo mayor que 1, ¿verdad? Entonces la Q sería mayor que 1. Entonces estamos viendo que si vemos lo que ocurre para cuando la alimentación es un líquido subenfriado, ya sea que se trate de una alimentación poco subenfriada o muy subenfriada, en los dos casos el rango en el que caería el valor de Q sería, en conclusión, que el valor de Q sería mayor que 1, ¿verdad? Entonces con eso estaríamos cubriendo los 5 casos posibles de el parámetro Q para las diferentes condiciones de alimentación. Entonces ahora podríamos hacer la construcción de una tabla de valores para ese parámetro Q, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, a continuación vamos a hacer un resumen de los resultados obtenidos anteriormente en forma de tabla, es decir, cuáles van a ser los valores posibles para el parámetro Q dependiendo de la condición de la alimentación, ¿verdad? Entonces tenemos que para vapor sobrecalentado, el parámetro Q tenía un valor negativo, ¿verdad? Para la condición de vapor saturado, el valor del parámetro Q nos resultó igual a 0. Para el caso de una mezcla vapor líquido, el parámetro Q cayó en el rango entre 0 y 1. Para líquido saturado obtuvimos un valor de 1 para el parámetro Q, y finalmente para el líquido subenfriado el valor del parámetro Q nos resultó que era positivo y mayor que 1, ¿verdad? Entonces este sería nuestro resumen de valores posibles para el parámetro Q dependiendo de la condición a la que se esté introduciendo la alimentación. Obviamente cuando nosotros vayamos a plantear el diseño de una torre de destilación específica, ¿no?, para un caso particular, entonces vamos a analizar en qué condición se está introduciendo para ese caso particular la alimentación, y para ese caso particular vamos a obtener un valor único del parámetro Q, ¿verdad?, dependiendo de los valores correspondientes de entalpías considerados en la definición del parámetro Q. Entonces a continuación vamos a ver cómo influye esta condición de la alimentación en el comportamiento de la torre, y para hacer eso vamos a ver cómo influye la condición de la alimentación en el comportamiento del interior de la torre. Se tiene que
intersectar el comportamiento de la sección de enriquecimiento con el de la sección de empobrecimiento y con la perturbación que está provocando la forma en la que se introduce esa alimentación, o el estado en el que se está introduciendo la alimentación, la perturbación que esté ocasionando aquí en el plato de alimentación. Entonces, el método para tomar en cuenta eso analiza cómo se están dando los intercambios de masa en justo el plato de alimentación. Entonces eso lo vamos a considerar en nuestro punto número 3, ¿verdad? Que corresponde a la obtención de la llamada línea Q. Y con eso vamos a poder analizar qué es lo que está ocurriendo en el plato de alimentación, ¿verdad? Entonces, para poder hacer ese análisis, pues vamos a hacer una representación del plato de alimentación mediante el siguiente esquema. Entonces aquí vamos a ubicar el plato de alimentación. Sería este. Pues ahí estaría llevándose a cabo la introducción de la corriente de alimentación con un flujo F y una fracción mol ZF. Desde la sección de enriquecimiento al plato de alimentación estaría entrando una corriente de líquido saturado y su flujo sería L sub índice N, porque recordando la nomenclatura, los flujos de la sección de enriquecimiento pues le poníamos el subíndice N, y por la parte inferior del plato de alimentación pues tendríamos el flujo de la sección de empobrecimiento, que lo representaríamos con una L con su índice M. Por otra parte, por el lado de la fase gas, desde la sección de empobrecimiento estaría subiendo una corriente de vapor con un flujo G su índice M, y hacia la sección de enriquecimiento tendríamos un flujo de vapor que representaríamos con una G con su índice N. Y para considerar el efecto que va a causar la corriente de alimentación en el comportamiento en el plato de alimentación, vamos a considerar la situación específica de que la corriente de alimentación sea una mezcla vapor-líquido, y eso nos va a permitir de forma sencilla analizar lo que está ocurriendo con los corrientes en el plato de alimentación. Entonces este análisis que vamos a hacer a continuación es válido para cualquiera de las otras condiciones de alimentación, pero es más fácil de visualizar si consideramos que la corriente de alimentación es una mezcla vapor-líquido, porque si la mezcla de alimentación, la corriente de alimentación es una mezcla vapor-líquido, entonces el vapor saturado que viene en la corriente de alimentación se uniría al vapor saturado que viene desde la sección de empobrecimiento para dar lugar a el flujo de vapor en la sección de enriquecimiento, ¿verdad? Entonces, si la corriente de alimentación es una mezcla vapor líquido, entonces de acuerdo a la definición que hicimos del parámetro Q, el flujo de vapor saturado que vendría en esta corriente de alimentación correspondería a 1 menos Q multiplicado por F, ¿verdad? Y si esta es una mezcla vapor líquido, entonces de acuerdo a la definición que hicimos del parámetro Q, el flujo del líquido saturado que vendría en la corriente de alimentación sería Q multiplicado por F. Entonces, en base a eso, el flujo de líquido que tendríamos en la sección de empobrecimiento sería el resultado de la suma
de LN con QF, y el flujo de vapor saturado que tendríamos en la sección de enriquecimiento sería el resultado de la suma de GM más 1 menos Q por F. Y eso es lo que vamos a representar a continuación. Entonces, en base a lo que analizamos en la figura anterior, podemos escribir las siguientes expresiones, ¿no? LM va a ser igual a LN más Q por F, y a eso le vamos a poner el siguiente número de ecuación, que sería la número 14, y Gn sería igual a la suma de Gm más 1 menos Q por F, ¿verdad? Que sería la siguiente ecuación. Entonces estas dos expresiones las obtuvimos de lo que está ocurriendo justo en el plato de alimentación, pero también tenemos otras expresiones que obtuvimos anteriormente, ¿verdad? Como por ejemplo, en la sección de enriquecimiento hicimos un balance de masa para el componente A, y nos puede ser de utilidad para establecer relaciones entre estas variables. Entonces vamos a anotar aquí que del balance de masa para el componente A en la sección de enriquecimiento vendría siendo la ecuación 2, ¿verdad? La expresión que obtuvimos fue esta, modificada a conveniencia, ¿no? Y le vamos a poner el siguiente número de ecuación, que sería pues, el 16, ¿no? Sería la MT, el 16. Y pues aquí cabe hacer notar que la ecuación de la sección de enriquecimiento la escribimos en términos de Gn más 1 y N más 1. Nada más que esa ecuación que obtuvimos para la sección de enriquecimiento la queremos aplicar justo a lo que está ocurriendo en el plato de alimentación. Entonces en el plato de alimentación, como decíamos ahorita, se deben de valer tanto la ecuación de la sección de enriquecimiento como la de la sección de empobrecimiento. Entonces, con el fin de poder relacionarlas, vamos a omitir el subíndice de las variables x y y, y vamos a hacer uso también de la condición que dijimos que prevalecía en el método de McKay-Thiele, que era que los flujos molares totales son aproximadamente constantes, por lo tanto el Gn más 1 pues es aproximadamente igual que el Gn, o que el Gn menos 1, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si ponemos aquí Gn o Gn más 1 o Gn menos 2, da la misma, pero si lo ponemos así, vamos a ver a continuación que vamos a poder de manera más sencilla realizar algunas operaciones algebraicas. Entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar como ecuación de la sección de enriquecimiento. Y también obtuvimos el balance para la sección de empobrecimiento, ¿no? Entonces vamos a anotarle aquí que el balance de masa para en la sección de empobrecimiento vendría siendo la ecuación 10, ¿verdad? Tenemos esta expresión. Y pues le vamos a poner el siguiente número que correspondería al 17. Entonces nuevamente hacemos el énfasis de que hemos omitido el subíndice de las variables de interés, que son x y y hemos
conveniencia está escrito el subíndice de G como Gm, dado que es igual a Gm más 1, Gm más 2, o Gm más 3, ¿verdad? Pero si lo escribimos de esta manera, vamos a poder, como mencionamos ahorita, manipular algebraicamente las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el resumen de las ecuaciones para el plato de alimentación, de la sección de enriquecimiento y de la sección de empobrecimiento. Entonces ahora vamos a empezar a trabajarlas entre sí para obtener una relación válida para el plato de alimentación, ¿no? Entonces, para iniciar, vamos a restar la ecuación 16 de la ecuación 17. Entonces, la ecuación 16 la vamos a restar de la ecuación 17, ¿no? Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces Gm en el lado izquierdo, Gm menos Gn multiplicado por la Y es igual a Lm menos Ln multiplicado por X menos W por XW menos D por XD, ¿verdad? Y para fines de presentación vamos a juntar estos términos de la siguiente manera. Entonces en el lado izquierdo nos quedaría igual. Y en el lado de la derecha nos quedaría Lm menos Ln por X menos WXW más D por XD, ¿verdad? Entonces a esta ecuación le vamos a poner el siguiente número, que correspondería el 18, ¿no? Entonces ahora vamos a tratar de hacer la sustitución de esto en función de el balance de masa total en la torre completa. Cuando hicimos el esquema de la torre completa, obtuvimos este dibujo. Entonces aquí podemos, para plantear el balance de masa para el componente más volátil en la torre completa, definir una región, ¿verdad?, a su alrededor, de conveniencia, que abarque solo las corrientes que entren y salen a la torre, ¿no? Esto lo vamos a llamar que es el entorno correspondiente a la torre completa, ¿no? Este de color rojo. Entonces ahí podríamos ver que las corrientes de entrada únicamente corresponderían a la corriente de alimentación y las corrientes de salida serían la de destilado y la de residuo. Ninguna de las corrientes interiores nos interesaría para ese balance en la torre completa. Entonces, en base a eso, plantearíamos ese balance, ¿verdad? Entonces pondríamos aquí que para la torre completa nuestro esquema, que lo vamos a poner muy simplificado aquí, quedaría de la siguiente forma, ¿no? Aquí tendríamos la alimentación con un flujo F y una composición ZF. En la parte superior tendríamos una salida correspondiente a la corriente, pues, de destilado, ¿verdad?, con un flujo D y una composición XD. En la parte inferior una corriente de residuo con flujo W y composición XW. Entonces, un esquema simplificado de esta forma pues nos disminuye la posibilidad de equivocarnos a la hora de tomar en cuenta las entradas y las salidas, ¿verdad? Entonces vamos a plantear en base a esto el balance de masa para esta torre completa, ¿verdad?, tomando en cuenta el componente A únicamente. Bueno, entonces si queremos plantear el balance de masa para el componente A en la torre completa, tendríamos que tomar en cuenta las entradas y las salidas. Entonces, en base al esquema que hicimos anteriormente, la entrada única sería la que corresponde a la alimentación. Pues para el componente A, su entrada sería F por ZF y las salidas serían 2, la que corresponde a la corriente de destilado, o sea, D multiplicado por XD, y la que corresponde a la corriente de residuo, que sería W por XW. Entonces esta ecuación vamos a ponerle el siguiente número. Y ahora vamos a
pues manipular de forma coordinada las diferentes ecuaciones que obtuvimos. Vamos a hacer la sustitución de la ecuación 14, ecuación 15, ecuación 19, en la ecuación 18 y hacer las simplificaciones correspondientes. En este caso yo únicamente voy a poner la ecuación resultante, que sería y igual a q entre q menos 1 multiplicado por x menos zf sobre q menos 1. Entonces esta va a ser la ecuación siguiente, que es la 20, ¿verdad? Esta ecuación resultante, esta ecuación 20 es válida únicamente para el plato de alimentación, y esta ecuación que queda en función del parámetro Q es la llamada ecuación de la línea Q, ¿verdad? De la línea Q. Repito, es válida únicamente para el plato de alimentación. Se puede ver que la relación entre la X y la Y es una relación lineal, ¿verdad? O sea, en un caso particular que estemos analizando nosotros para el diseño de una torre de destilación, como mencionaba anteriormente, la corriente de alimentación la vamos a tener definida, ¿verdad? Entonces vamos a saber en qué condición se está introduciendo esa alimentación, por lo tanto vamos a conocer el valor del parámetro Q. Y también vamos a conocer el valor de la concentración del más volátil en la alimentación, por lo tanto esto va a ser un número, ¿verdad? Y esto va a ser otro número. Entonces la relación entre X y Y se puede ver que es una relación lineal, ¿verdad? Si comparamos esa ecuación 20 con la ecuación de una recta, ¿verdad? Pues nos quedaría que esta es la ecuación de una recta, ¿verdad? Entonces esto vendría siendo la pendiente, ¿verdad? Y esto que está aquí pues sería la ordenada del origen. Entonces dependiendo de la condición en la que se está introduciendo la alimentación, pues sería el valor del parámetro Q y sería pues el valor de la pendiente, ¿verdad? Entonces ya tendríamos una expresión para la ecuación de la línea Q, la cual es válida únicamente para el plato de alimentación. Entonces a continuación vamos a analizar el punto número 4, el cual corresponde a la representación gráfica de esta ecuación, ¿verdad? Entonces el punto número 4 es la representación gráfica de la línea que acabamos de obtener, de la línea bueno. Entonces lo que queremos hacer es determinar cómo representar en nuestra gráfica de diseño, ¿verdad? A la línea Q, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en las ordenadas representamos la Y, en las abscisas la X, y aquí tendríamos la línea a 45 grados, ¿verdad? Y en este diagrama pues tenemos los datos de equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedará representada en este diagrama la línea Q, ¿verdad? Entonces, para empezar, podemos observar que si la línea Q es una línea recta, pues su pendiente va a ser diferente de 1, ¿verdad?
y sabemos que la línea 45 grados pues tiene pendiente igual a 1, por lo tanto la línea Q y la línea 45 grados se van a intersectar. Entonces hay que recordar que si queremos trazar cualitativamente una recta, ¿verdad?, lo podemos hacer conociendo dos puntos de esa recta o conociendo un punto y la pendiente. Entonces, debido a la información disponible para poder trazar de forma cualitativa esta recta, el enfoque que vamos a usar es el de trazar la recta cualitativamente conociendo un punto y la pendiente. Entonces, el punto que vamos a utilizar de referencia es la intersección entre esta ecuación y la línea de 45 grados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la intersección de esas dos líneas. Para determinar la intersección de la línea Q con la línea 45 grados, pues lo que tenemos que hacer es obtener la solución de esas dos ecuaciones de manera simultánea, ¿verdad? Entonces, eso se dejaría como ejercicio para el estudiante, ¿verdad? Entonces vamos a poner ahí ejercicio para el estudiante, ¿no? Entonces vamos a resolver la ecuación que tuvimos para la línea Q, que sería la ecuación 20, ¿verdad? Junto con la ecuación de la línea a 45 grados, que recordemos que la ecuación de la línea 45 grados pues es y igual a x, ¿no? Y la solución de esas dos ecuaciones sería pues la intersección de las dos rectas, ¿no?, la cual corresponde pues a un punto, y en este caso las coordenadas de ese punto son las siguientes: ZF, ZF, ¿no? Es decir, el punto ZF es el punto de intersección de la línea 45 grados con la línea correspondiente a la línea Q, ¿no?, la ecuación 20. Entonces, como sabemos, el valor de concentración de la corriente de alimentación ZF pues generalmente va a ser un valor de concentración intermedio, ¿no? Podemos considerar que el valor de concentración X o índice D de la corriente de alimentación pues va a ser un valor relativamente alto, ¿verdad? O sea, aquí va a tener una pureza alta el componente más volátil, y el valor de concentración XW sería comparativamente un valor de concentración bajo, ¿verdad?, porque es la concentración es más volátil en la corriente residuo. Entonces, comparativamente el valor de la concentración ZF va a ser un valor intermedio, ¿verdad? Entonces podemos cualitativamente ubicar que el punto de coordenadas ZF correspondería a una localización pues en la región intermedia, ¿no?, que pudiera ser una ubicación cualitativa del punto de coordenadas ZF como ZF, ¿no? Entonces ahora, si queremos trazar las diferentes posibilidades que puede tener la línea Q debido al valor de su pendiente, ¿verdad?, entonces tendríamos que analizar pues caso por caso, ¿no?, cuáles serían los valores posibles para la pendiente de la línea Q, ¿verdad? Es decir, si para la Q, dependiendo de la alimentación, teníamos estos posibles valores, pues entonces para
la línea Q, dependiendo de cada una de las condiciones de alimentación, pues tendríamos diferentes valores de pendiente, ¿verdad? Porque tendríamos diferentes valores de Q. Entonces tenemos que analizar qué es lo que sucede con la pendiente de la línea Q para las diferentes condiciones de alimentación, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, entonces para analizar cuál es el valor de la pendiente para las distintas condiciones de la alimentación, entonces vamos a necesitar extender esta tabla y agregarle una columna adicional. Entonces eso vamos a hacer. En nuestra siguiente tabla vamos a anotar aquí la condición de la alimentación, pero también vamos a agregar como columna la pendiente de la línea Q. De tal manera que en la primera columna vamos a anotar la alimentación, tipo de alimentación que vamos a tener. En la segunda columna va a estar el parámetro Q, y en nuestra nueva columna vamos a anotar la pendiente de la línea Q. Entonces vamos a copiar las diferentes condiciones de alimentación. Aquí teníamos vapor sobrecalentado con un valor de Q negativo. Luego teníamos el vapor saturado con un valor de Q igual a 0, una mezcla por líquido con un valor de Q entre 0 y 1, una condición como líquido saturado y un valor de Q igual a 1, y al final un líquido subenfriado con un valor de Q mayor que 1. Entonces ahora necesitamos analizar para cada uno de estos casos cuál será el valor de la pendiente de la línea Q, pues dependiendo de ese valor de Q que estamos considerando en cada caso, ¿verdad? Entonces para cada valor de Q tenemos que analizar el valor de la pendiente de la línea Q. Entonces, pues de este listado de casos, hay algunos que son más sencillos que otros en la determinación del valor de la pendiente. Por ejemplo, los que son más sencillos, tendríamos por ejemplo, el caso del vapor saturado y el caso del líquido saturado, ¿verdad? Entonces vamos a ver esos casos primero, a continuación. Bueno, el primer caso que vamos a ver es el de vapor saturado. Vapor saturado. Entonces queremos determinar el valor o rango de valores para la pendiente de la línea Q si la alimentación es un vapor saturado. Entonces para este caso el valor de Q corresponde a 0. Entonces la pendiente, como vimos en la ecuación 20, tiene un valor
de Q sobre Q menos 1, ¿verdad? Entonces tendríamos que la pendiente sería igual a Q sobre Q menos 1. Entonces, en este caso, el valor de Q es igual a 0, ¿verdad? Para el caso de vapor saturado. Entonces, esto sería la relación de 0 entre 0 menos 1, lo cual pues, nos da un valor de 0, ¿verdad? Entonces, para el caso de que se trate de un vapor saturado, el valor de la pendiente pues, es igual a 0. Entonces, nos regresamos aquí a la tabla y para vapor saturado pues anotamos que la pendiente es igual a 0. Entonces ahora vamos a analizar el caso del líquido saturado cuando la Q es igual a 1. Entonces ahora ponemos aquí valor de la pendiente de la línea Q para condición de líquido saturado. Es decir, para un valor de Q igual a 1. Entonces el valor de la pendiente nos quedaría Q entre Q menos 1, lo cual sería igual a 1 entre 1 menos 1, que nos quedaría como 1 entre 0, ¿verdad? Entonces esto sería un valor de pendiente pues que tendería a infinito, ¿verdad? Entonces esto nos permitiría hacer el trazado cualitativo de las correspondientes líneas Q para estos dos casos en la gráfica, ¿no? Porque si tenemos que para vapor saturado correspondería una pendiente de valor 0, una recta pendiente de valor 0, pues entonces aquí en la gráfica de manera cualitativa pues podemos poner que partiendo del punto ZF, ¿no? Que sabemos, que es un punto por el cual pasa la línea Q, trazaríamos una línea de pendiente igual a 0 y eso correspondería a la condición de vapor saturado, ¿verdad? Entonces aquí en esta tabla vamos a agregarle un número a cada una de estas condiciones para representarlo en la gráfica, ¿no? Entonces al vapor sobrecalentado, pues siguiendo el orden de la tabla le vamos a poner el número 1, al vapor saturado el número 2, a la mezcla el número 3, al líquido saturado el número 4 y al líquido semifriado el número 5. Entonces para vapor saturado, que es el número 2, correspondería esa línea que pasa por el punto ZF y que tiene pendiente igual a 0, ¿verdad? Que es lo que estamos representando aquí. Entonces le vamos a poner a esa línea el número 2, ¿no? Indicando que esa sería la línea Q para el caso de vapor saturado. Entonces ahora acabamos de obtener para el caso de líquido saturado que el valor de la pendiente pues es una pendiente infinita. Entonces ¿cómo se traza una línea recta de pendiente infinita? Pues una línea recta de pendiente infinita pues una línea vertical, ¿verdad? Entonces la línea Q para el caso de que la alimentación se introduzca como líquido saturado correspondería a una línea vertical que pasa por el punto ZF. Entonces la trazaríamos de esta manera, ¿verdad? Una línea vertical desde el punto ZF. Entonces esta sería la línea Q para el caso del líquido saturado, que de acuerdo a nuestra tabla el líquido saturado correspondería a la condición 4, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle número 4 a esa recta, ¿no? Entonces esta sería la recta de la línea Q para un líquido saturado, ¿no? Cuando la alimentación se introduce como un líquido saturado. Entonces a continuación analizaríamos
pues otro de los casos. Por ejemplo, vamos a analizar el caso de un vapor sobrecalentado. Caso número 1. ¿Cuál será el valor de la pendiente para una alimentación como vapor sobrecalentado? Entonces vamos a analizar cómo quedaría. Entonces vamos a ver aquí el valor de la pendiente MQ para vapor sobrecalentado. Es decir, que el valor de Q sea negativo, ¿no? Entonces, si tenemos que el valor de Q va a ser negativo, pues puede ser un valor poco negativo o puede ser un valor pues muy negativo, ¿verdad? Si tuviéramos una recta real de valores para Q, ¿verdad? Aquí tendríamos el valor de Q igual a 0. Un valor de Q negativo pues implica valores menores que 0, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces pueden ser valores muy cercanos a 0, o sea, negativos muy cercanos a 0, o pueden ser valores de Q pues muy alejados de 0, ¿no? O sea, muy negativos. Entonces vamos a ver esa condición. ¿Qué pasa si tenemos valores de Q negativos pero muy cercanos a 0? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un valor de Q? ¿Qué pasa con el valor de la pendiente si el valor de Q es muy cercano a 0 pero negativo, ¿verdad? Por ejemplo, menos 0.0000001, por ejemplo. Es un valor cercano a 0 pero por la izquierda, ¿verdad? Un valor negativo. Entonces, ¿cuál sería el valor de la pendiente? Entonces nos iríamos a la definición de la pendiente y tendríamos que hacer la sustitución, ¿verdad? Menos 0.000001 entre menos 0.000001 menos 1, ¿verdad? Entonces esto sería igual a pues una cantidad positiva, ¿verdad? O sea, el numerador es negativo, el denominador es negativo, entonces nos quedaría una cantidad positiva. Esto sería igual a 0.0000001 y en la parte de abajo tendríamos 1.000001, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí un cociente que sería pues casi 0, ¿verdad? Sería una cantidad positiva muy cercana a 0, y sería casi igual pues al valor que tiene el numerador, ¿verdad? O sea, el denominador pues prácticamente es 1, entonces este número dividido entre este número que es casi 1 pues sería prácticamente igual a este, o sea, sería un valor muy cercano a 0.000001, ¿verdad? Positivo. Entonces ese sería el valor que estamos obteniendo de la pendiente para un valor negativo pero muy cercano a 0, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría en la otra condición extrema? ¿Qué pasaría si tenemos un valor de Q negativo, ¿no? Pero que sea exageradamente grande? Por ejemplo, ¿qué pasaría si ese valor es negativo pero pues muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, Q igual a menos 0.0000001,
1.000.000. Este sería un valor negativo, pero muy grande, ¿no? Muy hacia la izquierda. Entonces, ¿qué pasaría con el valor de la pendiente? Entonces hacemos la sustitución, ¿verdad? Q entre Q menos 1, esto sería igual a 1.000.000 entre 1.000.000 menos 1, y esto nos daría 1.000.000 entre, pues esta diferencia es 999.999, ¿verdad? Entonces esta es una cantidad positiva, esta es una cantidad positiva, entonces el cociente sería una cantidad positiva. Y sería una cantidad positiva que prácticamente sería igual a 1, pero por arriba, ¿verdad? O sea, sería un número positivo mayor que 1, ¿verdad? Bueno, a continuación vamos a analizar la última condición que nos falta, que es la de líquido suboceano. Pero antes de pasar ese análisis, vamos a ubicar en la gráfica la condición correspondiente al vapor sobrecalentado, que ya habíamos determinado su pendiente, pero no habíamos ubicado aquí en la gráfica, ¿no? Entonces, ¿cómo trazaríamos la línea Q para el caso en que la alimentación esté como un vapor sobrecalentado? Pues ya vimos que la pendiente andaría entre 0 y 1, entonces una pendiente igual a 0, pues es una línea horizontal, así como esta línea tiene el número 2, pero hay que tomar en cuenta que este valor de pendiente para vapor sobrecalentado no tiene el símbolo de igual, ¿verdad? El símbolo de igual pues es cuando corresponde al vapor saturado, ¿verdad? Entonces la condición 2 es la de vapor saturado, ¿no? La condición 1 es un intervalo abierto, entonces el valor de pendiente igual a 0, pues es un límite, ¿no? Entonces la recta esta 2 es un límite al que nunca llegaría esta condición, ¿verdad? Pero como límite nos sirve de referencia de que debe ser una línea que por un lado puede ser prácticamente horizontal, ¿no? Y por el otro sería una pendiente igual a 1. ¿Y cuál es la recta que tiene pendiente igual a 1? Pues la línea de 45, ¿verdad? Entonces eso significa que para la condición de vapor sobrecalentado debe estar entre la pendiente igual a 0 y la pendiente igual a 1. Por lo tanto la vamos a dibujar entre esos dos rangos, ¿no? Entonces esto correspondería a la condición número 1, la de vapor sobrecalentado, ¿verdad? O sea, una pendiente entre 0 y 1, ¿verdad? Y ya nada más nos faltaría pues la última condición, la de líquido enfriado, para la cual el valor de Q tiene un valor superior a 1, ¿verdad? Entonces esa es la que vamos a analizar a continuación. Ese sería el valor de la pendiente de Q para la última condición, que es la de líquido suboceano, ¿no? Líquido suboceano tiene un valor de Q mayor que 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el valor de la pendiente para este caso? Entonces aplicamos nuevamente la definición y pues si analizamos otra vez el comportamiento de los posibles valores de Q, en este caso nuestra referencia sería 1, entonces estaríamos en un límite, perdón, en un rango abierto entre 1 y más infinito, ¿verdad? Para los posibles valores de Q. Entonces podemos analizar para determinar el rango de la pendiente pero situaciones en que tengamos valores de Q muy cercanos a 1 pero por la derecha, o valores de Q exageradamente grandes hacia la derecha, ¿verdad? Entonces vamos a ver esos casos. O sea, ¿qué pasa si Q es igual a un valor
muy cercano a 1, pero por la derecha, por ejemplo, 1.000001, ¿no? O sea, un valor mayor que 1, pero muy cercano a 1, ¿no? Entonces, ¿cuál será el valor de la pendiente de la línea Q en esa condición? Entonces, esto sería 1.000001 menos 1, y en el numerador tendríamos 1.000001, ¿verdad? Entonces, si analizamos el comportamiento del numerador y el denominador, en el numerador tendríamos un valor positivo muy cercano a 1 por la derecha. En el denominador tendríamos también un valor positivo, ¿verdad? Porque este número pues es mayor que 1. Entonces esto nos quedaría 0.000001, y en el numerador tendríamos 1.000001. Entonces, pues para esta condición, este cociente pues nos daría un valor exageradamente grande, ¿verdad? Entonces este nos daría pues un valor de 1.000001, ¿verdad? O sea, 1.000.001, ¿verdad? Que es un valor dependiente pues muy grande, ¿verdad? Prácticamente es una línea vertical positivo, ¿verdad? Y ahora veríamos la otra condición: ¿qué pasa si la Q es un valor en el otro extremo, ¿no? Un valor exageradamente grande, por ejemplo 1.000.000. Entonces tendríamos el valor de la pendiente sería Q entre Q menos 1 igual a 1.000.000 entre 1.000.000 menos 1. Entonces tendríamos que el numerador y el denominador serían cantidades positivas, ¿verdad? En el numerador tendríamos 1.000.000, en el denominador tendríamos 999.999. Entonces este cociente pues nos daría pues un resultado positivo ligeramente mayor que 1, ¿verdad? Por la derecha. Entonces esto sería una cantidad pues mayor que 1, ¿verdad? Entonces eso nos está diciendo el rango de posibles valores para la pendiente de la línea Q en la condición de líquido subenfriado, ¿verdad? Entonces esto nos permitiría establecer la conclusión de que para cualquier situación en la que la alimentación sea un líquido subenfriado, entonces la pendiente va a tener un valor mayor, bueno, vamos a ponerlo así, un valor mayor que 1, ¿verdad? La pendiente de la línea Q, sin que sea el igual incluido en ese rango de valores, ¿verdad? Porque pues siempre el numerador será siempre serán distintos, ¿no? El numerador y el denominador. Entonces no vamos a poder, aunque sea casi igual que el numerador, el denominador no van a ser nunca exactamente iguales, por lo tanto no va a estar incluido el igual aquí. Entonces, en conclusión, para líquido subenfriado, el valor de la pendiente pues sería mayor que 1, ¿verdad? Entonces aquí en la tabla de valores, ¿verdad?, pondríamos que el valor de la pendiente para líquido subenfriado pues sería mayor que 1. Bueno, ¿cómo quedaría trazada la línea Q para el caso del líquido subenfriado?
en el cual la pendiente tiene un valor mayor que 1. Pues, ¿cómo quedaría trazada esa línea Q aquí en la gráfica? Pues un valor de pendiente mayor que 1, pero ligeramente mayor que 1, por ejemplo un valor de pendiente 1.001 sería un valor de pendiente pues prácticamente igual que 1, y la línea que tiene pendiente igual a 1 pues es la línea de 45. Entonces, si se tratara de un líquido sumergido con una pendiente ligeramente mayor que 1, pues entonces estaríamos en una situación de una línea recta que pasa por el punto ZF y que casi cae sobre la línea de 45 grados, como sería el caso de una línea recta que estuviera como este rubón, ¿verdad? Y ahora podemos tener también la condición, bueno, o pudiera estar por acá por arriba también, ¿verdad? Con una pendiente igual a 1, cualquiera de las dos partes. Ahora, si nos dicen que ese líquido sumergido tiene una pendiente mayor que 1, pero un valor exageradamente grande, ¿no? Positivo, pues entonces estaríamos hablando de una línea recta casi vertical, ¿no? Entonces, para que tenga interacción esa línea Q que va a gobernar lo que ocurre en el plato de alimentación con la línea de enriquecimiento que sabemos que va a andar en esta región y con la línea de empobrecimiento que sabemos que va a andar en esta región, o sea, ambas líneas por encima de la línea 45, entonces nos interesaría lo que esté ocurriendo con esa línea recta de pendiente exageradamente grande en este cuadrante, ¿verdad? Entonces, una pendiente mayor que 1, ligeramente mayor que 1, pues sería una línea recta similar a la tendencia de este marcador. Una línea recta de pendiente mayor que 1, pero con un valor positivo exageradamente grande, pues sería una línea recta prácticamente vertical. Entonces, en esta región es donde estaría la recta de la línea Q correspondiente a un líquido sumergido. Entonces vamos a trazarla de esa manera, ¿no? Vamos a ubicarla y para la condición de líquido sumergido, que sería la número 5, ¿no? Entonces esta sería la línea Q en caso de que se tratara de un líquido sumergido. De tal manera que en un caso particular que vayamos a plantear el diseño, es claro que vamos a tener una sola corriente de alimentación con una sola condición para esa corriente de alimentación. Por lo tanto, en ese caso particular que estuviéramos analizando, pues únicamente sería una línea Q correspondiente a alguna de estas condiciones. Obviamente no serían las 5 líneas de manera simultánea. Lo que está tratando de representar aquí pues son las posibilidades de tendencias de la línea Q para cada condición que se introdujera a la torre. Entonces, en nuestro siguiente video, que corresponde a la parte número 5, vamos a analizar entonces cómo hacer la interacción entre la recta correspondiente a la línea de operación de enriquecimiento, la línea Q y la línea de operación de empobrecimiento, con el fin de poder hacer la determinación gráfica del número de etapas ideales necesarias para la columna de destilación que queremos diseñar. Entonces, por lo pronto sería todo aquí en la parte número 4 y continuaríamos en la parte número 5. Entonces, este sería el fin de la parte 4. Gracias por su atención.